señores, esta cosita está trayendo bastantes problemas, bastante polémica, bastante debate en las últimas horas, sobre todo en relación al anuncio de Grand Theft Auto 6, y es que hay muchísima gente llorando en redes sociales, criticando, haciendo baits acerca de el poder de esta cosita en relación a un videojuego tan poderoso como pinta este Grand Theft Auto 6. En el vídeo de hoy vamos a analizar todo esto, vamos a ver cómo puede ser más que posible que Grand Theft Auto 6 funcione a la perfección en esta maquinita. Así que, señores, poneros muy cómodos porque vamos a hablar de todo esto, como siempre, donde si no, en la casa del Fake Insider. Y señores, es que GTA 6, como sabéis, presentó su tráiler ayer mismo y visualmente el videojuego luce francamente bien. Eso lo hemos visto todos, a todos en general nos ha llamado la atención, aunque hay que entender que hay ciertos saltos gráficos tan grandes que ya no vamos a ver nunca. Sí es cierto que la apariencia del videojuego es muy detallada, deslumbra, se ve muy densa la población de NPCs, la cantidad de cosas que están surgiendo al fin y al cabo en este mundo en Vice City, en Vice City al fin y al cabo se ve el mundo muy expansivo con muchísimas cosas, y en este caso pues todos tenemos claro que GTA 6 va a ser uno de los videojuegos más atractivos allá cuando se lance en el año 2025, pero más allá de estar hablando de GTA, estar analizando su tráiler, estar lógicamente hablando de lo magnífico que se ve GTA 6, estamos encontrando ya a varios medios de comunicación haciendo la campaña contra Xbox, aprovechando una vez más para hacer una campaña contra Xbox, tanto medios de comunicación como streamers y demás, aprovechando GTA 6. Cualquier excusa, verdad, que es buena para criticar a Xbox, y en este caso hemos visto algunos grandes streamers como Ibai, el cual directamente desde su stream dicen que el videojuego va a ser exclusivo temporal de PlayStation 5, cosa que es absolutamente falsa. Pero por otro lado, lo que sí me estoy encontrando, porque bueno, lo de Ibai no nos lo vamos a tomar en serio, pero sí nos vamos a tomar algo más en serio lo que la prensa de videojuegos profesional está realizando, porque la prensa de videojuegos no nos va a decir que GTA 6 es exclusivo de PlayStation, al menos ya no lo puede decir, porque en los comunicados oficiales de Take-Two se ha anunciado el videojuego que se lanzará en 2025 tanto para Xbox Series X y S como para PlayStation 5, retrasando el lanzamiento de PC para unos meses, entiendo yo, o un año más adelante. Pues bien, en este caso nos hemos encontrado dos medios, en primer lugar al medio Kotaku y también al medio Video Gamer, estos serían los dos artículos, en los cuales ya están hablando directamente de esta cosita, de Series S, de que va a ser un gran obstáculo para GTA 6, y en este caso están, hay que decirlo, llorando bastante. Yo en parte he de decir que vamos a intentar entenderlos, es decir, GTA 6 es un videojuego por lo pronto que hay que entender que lleva desarrollándose desde el año 2014, va a tener para cuando se lance pues prácticamente 11 años de trabajo detrás, y como digo, aunque todavía no hemos visto realmente, jugablemente, el rendimiento del tráiler, el rendimiento del videojuego en el motor Rage, sí es cierto que sin duda está generando muchísimo hype. Entonces, estos artículos que están haciendo, pues bien, en primer lugar, el artículo de Video Gamer, que es directamente ni corto ni perezoso se nos pone a comparar a Starfield con GTA 6, es decir, ellos dicen que como Starfield ha ido a 30 frames en Xbox Series X y S, en este caso la disparidad de hardware entre Xbox Series X y S va a afectar al diseño del videojuego en general. Lógicamente hay que entender que GTA 5 se ve muy bien, eso yo sí lo entiendo, pero es de pasada generación, y en este caso pues ellos están destacando eso, la necesidad de mantener esa estabilidad del videojuego, y a mí honestamente me parece una completa chorrada. ¿Por qué? Porque entendemos que Series S es una consola de nueva generación, a pesar de lo que nos quieran vender algunos chorras como Tom Henderson y compañía, que están un poco tirando aquí la piedra para farmear interacciones y farmear likes. Entiendo yo que a Tom Henderson ya la fuente que tenía de empleado en YouTube pues ya no trabaja en YouTube, por tanto ha perdido esa fuente y tiene que farmear likes de otra manera, en este caso abordando directamente la guerra de consolas, como podéis ver en el tweet en cuestión que os estoy poniendo en pantalla. Lo que sí quiero decir es que, bueno, actualmente yo creo que la mayoría de juegos de nueva generación, al menos los juegos realmente grandes, con realmente grandes presupuestos, están dando, podríamos decir, un rendimiento bastante notable y bastante llamativo, porque lógicamente cuando tú te gastas $250, $200, $300 en una consola, no te planteas que el videojuego se vea exactamente igual y rinda exactamente igual que en un hardware que vale $500. Yo creo que eso todos lo entendemos, ¿verdad? Yo no pretendo que
en mi Xbox Series X Cyberpunk 2077 se vea igual que con mi PC, con mi RTX activado y con mi DLSS. No lo pretendo. ¿Pero por qué? Porque la Series X me ha costado $500 y el PC me ha costado $1.500, $2.000. Entonces, teniendo en cuenta este patrón, teniendo en cuenta estas afirmaciones, estos miedos, que lógicamente no son miedos, es una campaña de FUT para que claramente la gente no compre la Series S, porque sorpresa, chicos, la Series S es precisamente la mejor manera, o la manera al menos más económica de jugar a GTA 6, y es que hay muchas personas que precisamente solo se compran una consola para jugar a GTA, y en este caso, a día de hoy al menos, la opción más económica y más abordable por el consumidor más casual, o el consumidor que no va a aprovechar o que no le importa exprimir al máximo las capacidades técnicas y de rendimiento de la nueva generación, pues puede tirar por una Series S. Y es de hecho por lo que se está diciendo en redes sociales en general que Xbox debería aprovechar el marketing de Xbox con GTA, porque lógicamente todavía no se sabe quién llevará el marketing de GTA, si es que lleva el marketing de alguien. Oye, que a lo mejor no lleva el marketing de nadie y van por libre y ellos mismos se financian su propia campaña de marketing, que eso no lo sabemos todavía y no hay nada confirmado. Entonces, tú tienes una consola que es esta Xbox Series S, que es económica, es una opción, la opción más económica de entrar en la nueva generación. Lógicamente, cuando tú estás abordando un producto más económico, entiendes que no va a tener las mismas prestaciones que un producto más caro. ¿Por qué? Porque es lógica, es sentido común. Ahora bien, yo actualmente, como digo, las grandes producciones de esta generación, es decir, de nueva generación, las estoy viendo funcionar perfectamente en Series S. Tengo muchos amigos que están jugando, yo también lo he probado, Alan Wake 2 en Series S va perfectamente. Forza Motorsport, ¿realmente es un videojuego que vaya mal o que no valga la pena jugarlo porque corre a menor resolución y tiene ciertos downgrades en el follaje respecto a Series X? ¿Realmente no vale la pena jugar a Forza Motorsport? ¿Realmente no vale la pena jugar a Starfield en esta máquina y no va bien? ¿No funciona bien Starfield? ¿No se puede jugar a Starfield en Series S? ¿No se puede jugar a Alan Wake 2 en Series S? No sé, a lo mejor soy yo que estoy loco o algo así, pero me parece un poco una vez más una campaña de fútbol, una campaña de intentar imprimir cierta polémica absurda en torno a una consola que honestamente permite, como digo, democratizar los videojuegos, que más personas entren sin temor, sin complejos o sin hacer un desembolso económico, ya sea porque no pueden o ya sea porque no le da la gana, porque a lo mejor hay mucha gente que tiene mucho dinero y no le da la gana gastarse 2.000 euros en un PC o 500 euros en una consola y dice que para echar un ratico pues se compra una consola que le cuesta 200 pavos o 300 pavos y está con gloria bendita, no necesita nada más. Entonces, ¿qué queremos llevar con esto? Pues bien, que hay que una vez más atizar a toda esta prensa mamporrera de Sony PlayStation, a toda esta prensa que no sé cuál es el objetivo de todo esto, de verdad. Intentar asustar a los usuarios que tienen Series S para que compren una Play, intentar asustar a los usuarios que pretenden comprar una Series S para abordar GTA 6 y que no lo compren. No sé, hacedmelo saber en los comentarios, pero a mí, ya os digo, en general, los artículos nos muestran esto, un miedo irreparable que es un obstáculo cuando la propia Rockstar desde primera hora ha confirmado que va a salir el juego en Series S y que no hay ningún problema, y no han dicho que haya ningún problema, no ha salido ningún desarrollador con necesidad de atención quejándose, ni nada por el estilo. Entonces, que nos intentan vender los grandes desafíos, los grandes problemas que tiene Rockstar para lanzar el videojuego en Series S, pues a mí honestamente me parece una completa chorrada y una completa tontería. El videojuego va a ser completamente jugable en Series S, obviamente. A lo mejor tenéis un tijeretazo en resolución como es lógico, a lo mejor tenéis un pequeño tijeretazo en algunas cosas visuales, como en la distancia de dibujado, como en la oclusión ambiental, como en el tema del ray tracing, que sí es cierto que el ray tracing en el tráiler se aprecia bastante poco e incluso se ven algunos artefactos en algunas partes del tráiler, lo que sin duda muestra que o el ray tracing no está activado o el ray tracing está activado muy ligeramente. Entonces, al final del día, por supuesto, si quieres jugar a la mejor versión posible de GTA 6, probablemente tengas que comprarte una Xbox Series X porque es la consola más potente del mercado. Pero si te quieres gastar el menor dinero posible para jugar a GTA 6, tendrás que comprarte una Series S, al menos de lanzamiento. Que luego el videojuego salga en Nintendo Switch, que luego el videojuego salga en PC, es otro tema. Pero a día de hoy, jugar a la mejor versión de GTA 6 se juega en Series X. Jugar a la versión o de la manera más económica o más accesible a GTA 6 se hace a través de Xbox Series S, y eso es una verdad inmutable. Eso, por más artículos que cree la prensa, por más artículos que nos intenten rellenar, crear clickbait,
clickbaits, crear titulares sensacionalistas sobre Series S. Al final del día, chicos, esto es objetivo, esto es algo completamente objetivo. ¿Cuál es la consola más potente del mercado? Según los benchmarks, Xbox Series X. ¿Cuál es la consola más barata del mercado? Según los precios, Xbox Series S. El resto es paja mental, el resto es humo y el resto es mentira y tontería. Igual que los que están diciendo que GTA 6 va a ser exclusivo de PlayStation, etcétera, etcétera. Aquí trabajamos siempre en este canal con la información bastante más confirmada y bastante más contrastada que en otras páginas web, que por supuesto en otros canales de YouTube, y en este caso podemos confirmar eso sin miedo a equivocarnos y sobre todo también sin miedo a sonrojarnos, porque la realidad, como siempre, supera a la ficción, y en este caso a través de un lanzamiento tan importante que mueve tanto como GTA, nos vamos a encontrar a muchos medios de comunicación que odian a Xbox intentando generar tracción, generar impresiones en base a eso, a mentir y atacar a esta consola que honestamente la verdad es que ha sido, pues eso, gloria bendita para muchos usuarios, que les ha permitido para acceder a la nueva generación de la manera más accesible posible. Que luego quieran dar el salto a una cosa más potente porque están muy contentos, pues igual que cuando tú empiezas a hacer surf, pues no te compras la tabla de surf más cara, ¿verdad? Empiezas con una tabla accesible, una tabla que no te cueste mucho dinero, por si no te gusta el surf, por si te cansas, por si no tienes tiempo que dedicar al surf o por lo que sea. Yo no conozco a nadie que empiece con algún hobby y compra la cosa más cara de ese hobby para hacer ese hobby. Empiezas poco a poco y en este caso Series S, por ejemplo, ha servido para ello. Así que chicos, no os preocupéis de verdad por GTA 6 en Series S. Vuelvo a repetir, lógicamente la versión de Series S no va a ser igual que la de Series X, sobre todo en temas de resolución y probablemente en ciertos temas de frame rate, distancia de dibujado, a lo mejor cierta población de NPCs está recortada y sobre todo, pues lógicamente en términos de ray tracing puede ser que haya cierto recorte, pero en general no debería tener ningunos problemas y sobre todo con un estudio como Rockstar, que otra cosa no, pero la verdad es que habitualmente para los grandes, para la escala, para lo que es Rockstar Games, para lo que hace Rockstar Games, para lo que es Grand Theft Auto, creo que son videojuegos muy bien optimizados y la Series S, creedme que no va a tener ninguna clase de problema, más allá de que de lo lógico y lo obvio, en una máquina de $300 vas a jugar de una manera algo más recortada que en una máquina de $500, igual que en un coche de $100.000 vas a ir más lento que en un coche de $10.000, ¿verdad? Pues así funcionan las cosas y así las contamos, y de verdad dejad de hacer polémica con una cosa tan bonita que ha unido a todos los jugadores al final, que es Grand Theft Auto 6, el tráiler de videojuegos más visto de la historia, el tráiler con más likes de la historia, incluso probablemente acabe siendo uno de los vídeos, si no el vídeo más visto de la historia de esta plataforma de YouTube. Así que chicos, disfrutemos de esto, valoremos el trabajo de Rockstar Game, al que todavía le queda bastante, si es cierto, para lanzar el videojuego. Yo, en mi opinión, creo que lo vamos a tener en otoño del año 2025, pero en general es eso, disfrutemos los videojuegos y quien quiera jugar de manera más económica, pues sin complejos, que juegue de manera más económica, y el que quiera jugar en un PC de 6.000 euros o de 10.000 euros, pues oye, también lo puede hacer. Yo no soy quien ni para decirte que te gastes $10.000 en un PC, ni para que te gastes $200 en una consola. Tú juegas como quieras, pero lo importante es jugar y disfrutar, y en este caso, por $250 con Series S, podrás disfrutar sin complejos, sin problemas y totalmente completos, sin recortes en términos de contenido, a Grand Theft Auto 6. Y señores, tenemos que hablar de los The Game Awards, porque en este caso vienen rumores interesantes del lado de Xbox, de sobre lo que podría presentar Xbox en este evento que, como sabéis, se celebra mañana mismo en la madrugada y que retransmitiremos en el directo en el canal junto al señor Simmons. En este caso, el rumor proviene de un insider que tiene bastante crédito y bastante reputación, y la verdad es que a mí me pilla por sorpresa y estoy seguro que a muchos de vosotros también. En este caso, el señor Snake the Hate, que en su podcast no ha aportado lógicamente ninguna prueba gráfica ni ninguna evidencia absolutamente loca, pero nos cita a ver este evento para conocer novedades de Arkane. Sí, el estudio de Dishonored, Prey o Redfall. Pues bien, Arkane, en este caso el Arkane de Lyon, el dirigido por Dinga Bakaba, ya sabéis, recientemente el último videojuego que lanzó fue Deathloop. Está trabajando, lógicamente, cuando lanzaron Deathloop, en un nuevo videojuego, y en este caso los rumores nos citan o nos llevan a un videojuego que puede que sea o puede que no. Lo que parece que confirma este señor es simplemente que hay un anuncio del nuevo videojuego de Arkane Lyon
Leon. Pero si hacemos memoria, chicos, si hacemos un poquito de memoria, podemos recordar aquella filtración de la FTC con Microsoft en la que vimos el roadmap de Bethesda, un roadmap que sabéis que tiene ciertos errores, como por ejemplo el que os comenté de Doom, porque según mis fuentes, ID Software no está desarrollando ese Doom Year Zero. Ese videojuego no está en desarrollo de forma activa por ID Software, sino que estarían desarrollando, como siempre os he comentado en este canal desde abril del 21, un nuevo Quake. Pues bien, en este caso veréis un videojuego subrayadito que es ni más ni menos que Dishonored 3, y teniendo en cuenta que Arkane Leon ya ha desarrollado previamente entregas de Dishonored, no sería ningún tipo de sorpresa que lo nuevo en lo que está trabajando Arkane Leon fuese un Dishonored 3, aunque lógicamente puede haber desde un Deathloop 2 a también una nueva IP, o incluso rescatar una vieja IP de Xbox como se rumoreó en su día con Shadowrun. Lo que tenemos seguro es que Arkane Leon actualmente, Arkane Austin nos falló con Redfall, pero Arkane Leon actualmente no ha fallado y nos han encontrado, o nos han entregado más bien, joyas absolutamente temporales. Por tanto, de este estudio que, como digo, nos ha entregado Deathloop, que es un absoluto juegazo y que desde aquí os recomiendo al máximo que juguéis a Deathloop, porque de verdad os lo digo, es absolutamente maravilloso. Es maravilloso lo que han hecho con Deathloop esta gente, pero Arkane Leon, pues ya os digo, puede estar haciendo Dishonored 3 perfectamente, como puede estar haciendo algo nuevo. Ya os digo, ¿qué puede estar haciendo nuevo? Pues por supuesto no lo sabemos, pero teniendo en cuenta lo que se ha entregado previamente por parte de Arkane Leon, Dinga Bakaba la verdad es que es un maldito genio, podemos ver cualquier cosa. Igualmente, yo esta información no la puedo ni confirmar ni desmentir porque nadie me ha comentado nada al respecto. De hecho, lo tengo que decir honestamente, me pilla de gran sorpresa que Arkane está ya lista para mostrar su nuevo videojuego, teniendo en cuenta algunos otros estudios de los cuales no sabemos nada, como Zenimax Online, como el propio Indiana Jones de Machine Games. Son videojuegos que llevan el mismo o más tiempo en desarrollo que el nuevo proyecto de Arkane Leon. Pero sea como fuere, chicos, con muchísimas ganas, en caso de que vuelva Dishonored con Dishonored 3, que vuelva Deathloop con Deathloop 2, que haya una conexión entre Deathloop y Dishonored, porque recordar que hace no demasiado Arkane confirmó que el universo de Deathloop y Dishonored están conectados, así que tal vez tengamos por ahí alguna clase de jugueteo. Pero igualmente, aunque se confirme o no se confirme, porque lo voy a repetir, esto es algo que Nate the Hate ha escuchado sin más, pero como digo, se confirme o no se confirme, la verdad es que sería maravilloso ver Arkane Leon y por supuesto maravilloso ver algunos de los anuncios first party que puede preparar o puede tener Xbox en los Game Awards en un evento en el que nos han citado directamente a verlo y que yo ya me estoy mordiendo las uñas porque de verdad necesito saber algo y honestamente no me está llegando una información clara con respecto al evento, por lo que no puedo hacer demasiadas trampas y saber lo que se va a ver antes que vosotros, o al menos en estos minutos en los que estoy grabando aún no sé nada. Así que sea Arkane, sea Machine Games, sea Ninja Theory, sin duda se viene un eventazo que vamos a disfrutar muchísimo con los anuncios, sobre todo first party de Xbox. Y señores, por desgracia, de nuevo tenemos que hablar de la Federal Trade Commission, la FTC de Lina Khan, la cual sabéis que desde mañana mismo presentará sus alegatos para que en este caso se le pueda otorgar esa orden judicial preliminar que lógicamente afectaría de forma directa al acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King. En este caso, chicos, hoy hemos tenido una reacción bastante interesante, la hemos conocido a través del presidente de Microsoft, que no CEO, Brad Smith, el cual ha compartido como en este caso más de 30 firmas de capital de riesgo e inversores han mandado un mensaje claro de apoyo a Activision, o en este caso a la compra de Microsoft por parte de Activision, para resolver precisamente las preocupaciones que existen actualmente en la FTC. En este caso, estos fondos de inversión, que comprenden unos 130.000 millones de dólares, han enviado un mensaje claro de que esa composición que existe actualmente por parte de la FTC al acuerdo de Microsoft y Activision amenaza de manera bastante grave tanto las posibilidades de inversión y el espíritu empresarial que un poco, según ellos, impulsan la economía de innovación de los Estados Unidos. En este caso, esta declaración en la que han participado, como digo, 30 firmas de capital de riesgo, respaldan plenamente las posiciones expuestas por parte de Microsoft y en este caso, según
estas firmas de capital instan al noveno circuito, este tribunal de apelaciones que va a decidir si se le otorga la orden judicial preliminar a la FTC o no, pues le están instando a que debe rechazar el estándar legal, un estándar legal que podríamos definir como diluido. ¿Por qué? Porque lógicamente la FTC no quiere que se le dé la orden judicial preliminar porque consideran en sí que la compra es ilegal, sino que simplemente ellos consideran que deben darle la orden judicial preliminar por el simple hecho de que exista una posibilidad, por mínima que sea, de que el acuerdo de Microsoft y Activision es ilegal. Por tanto, como digo, 30 o 31 firmantes, 8 escritos en total, y en este caso pues básicamente se están oponiendo a esta apelación de la FTC que, como sabéis, no cesa en esta guerra de desgaste que está intentando tener contra Microsoft y Activision, en la que, a pesar de que Microsoft y Activision ya han cerrado su transacción, por supuesto pueden ocurrir que los tribunales, en un supuesto, muy supuesto, le diese la razón a la FTC, y en ese caso pues se aplicaría por supuesto la ley y unas medidas legales retroactivas que incluso podrían llegar a deshacer la fusión de Microsoft y Activision. Pero la realidad es que, lógicamente, todo el apoyo de empresas, de sindicatos, de desarrolladores, de exfuncionarios incluso que han estado encargados de hacer que se cumpla la ley en los Estados Unidos, pues en este caso están todos subrayando la necesidad de que los reguladores necesitan argumentos legales reales para poder bloquear una fusión, ya sea esta o ya sea otra, porque ya el problema no es que se bloquease o que se causasen problemas a esta fusión, sino los precedentes que se crearían de cara a básicamente la inversión, todo el tema de las startups, que ya sabéis que un poco estas empresas que lanzan cosas nuevas al mercado y que muchas veces se hacen con el simple hecho del objetivo de que una otra gran empresa se te compre, porque hay algunas startups que directamente no duran ni un año, pero en general es eso. Ahora mismo hay un poco de incertidumbre con todo esto. Yo igualmente creo que el resultado va a ser, pues honestamente, más que positivo para Microsoft. Ya os digo, al fin y al cabo, mañana es el día, el noveno circuito. Habrá que ver realmente si vamos a ver qué está ocurriendo con la FTC, qué piensa de la FTC, y en general es eso. La FTC ahora mismo está en un plan de ni contigo ni sin mí, no quieren ninguna fusión, y básicamente pues eso, los estándares legales que quieren que se pongan para bloquear fusiones son muy pequeñas. Como digo, una apelación que es completamente ridícula, una apelación que no tiene casi ningún apoyo dentro de la opinión pública, y bueno, mientras Microsoft está teniendo la opinión pública en general, como digo, apoyándole, organizaciones de firmas de inversión, sindicatos, desarrolladoras, en plan, casi todo el mundo está con esta fusión, menos la FTC y lógicamente algunos lobistas de Google, de Apple y demás, pero en general debe ser algo positivo. Creo que esta fusión es positiva en general para todos. Como digo y como dije en el vídeo de ayer, puede ser que todo este tema de la apelación puede ser lo que esté retrasando los juegos de Activision en Game Pass, así que por favor, que el noveno circuito decida pronto, que el noveno circuito decida con el sentido común, decida simplemente con los estándares legales actuales y aplicables con la legislación vigente en los Estados Unidos, y poco más, chicos. Mañana por supuesto os comentaremos un poquito qué ha pasado en esta primera sesión de esta apelación dentro del tribunal del noveno circuito. Como digo, os explicaremos qué ha pasado y si realmente la FTC tiene algún atisbo, alguna especie de resquicio, alguna especie de hueco por la que colarse y conseguir salirse por la suya. Pero a mí, a simple vista y utilizando el sentido común y el sentido jurídico, que mi profesión pues algo me tendrá que dar, creo que esto no tiene ningún recorrido y ningún sentido, más allá de, una vez más, hacer perder el tiempo a los jueces, hacer perder el tiempo a un sistema judicial que honestamente suele estar algo colapsado en la mayoría de países del mundo, y también lógicamente tirar por la borda más y más dinero de los contribuyentes. Pero como digo, en los próximos días saldremos de dudas y si realmente la FTC va a poder salirse con la suya, o si por lo menos lo que nos afecta a los jugadores de a pie, si nos va a seguir dando la matraca para que no veamos los juegos en Game Pass o para que no haya más cosas con Xbox en relación a Activision Blizzard King. Como digo, pronto saldremos de dudas y os lo comentaremos aquí en el canal. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Disfruten y valoren cositas como esta, que la verdad es que creo que son absolutamente maravillosas. Creo que esto es una prueba de la innovación, el ingenio y las muchísimas posibilidades que nos pueden dar
nos puede dar, en este caso más bien en singular, Microsoft dentro de la industria del videojuego, ahora apoyada por una organización first party absolutamente demencial, un servicio de suscripción que da, que es la mejor opción en términos de valor dentro de la industria, y como digo, una consola que en términos de valor también es lo mejor que podéis encontrar. Así que valoremos más estas cosas, no las utilicemos para hacer guerritas y precisamente disfrutemos más de los videojuegos y disfrutemos más de grandes anuncios como los que vienen en los Game Awards, como el reciente de GTA 6 y por supuesto de todo lo que está por venir en Xbox, tanto en lo que queda de este año como lo que queda o lo que empezará en 2024, que honestamente va a ser demencial. Así que señores, gracias a todos por el apoyo, suscribiros, dejad el like, compartid, campanita para no perderos nada y comentarios con vuestra opinión. ¿Creéis que esto es un problema para GTA 6 o realmente una bendición que se pueda jugar a GTA 6 de una manera tan accesible? Os leo, chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, stay sexy, adiós.